promesas, que nunca olvide tus palabras. Y a continuación presentamos Crece en tu fe, con nuestro querido Américo Tejada. Que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Vistak San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al de Dios en el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Dando el tiempo, se sintió la urgencia de cocinar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestras cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de este oblicuo son dados al Padre Félix Frux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Vistak San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciaros que nuestro próximo tema, cuando terminemos el Evangelio según San Mateo, será el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe. Gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una trinidad de personas divinas. Muy pronto en esta emisora, no se lo pierdan. María Evangelizadora Radio, no se lo pierdan, hermano y hermana que me escuches. Decíamos en el segmento anterior, que estamos en el capítulo 26, y decíamos que por eso Él mismo pone en práctica lo que antes nos predicó. Estamos hablando del Señor Jesús. Va a ofrecer la otra mejilla al que la bofetea. Ama a sus enemigos y ora por los que le persiguen, porque ese es el camino para llegar a ser, en todos los aspectos, hijo de su Padre Celestial, perfecto como Él. Solo así, hermano que me escuchas, podrá tener plena confianza de que legiones de ángeles le han de rodear para protegerle, para servirle y asistirle en su lucha contra el mal. Lo pueden leer en Mateo capítulo 4, Juan capítulo 18. Por fin, 2 veces insiste Jesús
que todo sucede así para que se cumplan las Escrituras. Probablemente piensa en textos proféticos como: el Señor me ha abierto el oído, por eso no me resistí ni me eché para atrás. El Señor había de ayudarme para que yo no fuese vencido. Cerca está Él que me reivindica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos ante el tribunal. ¿Quién es mi demandante? El Señor Dios mismo me defiende. Entonces, ¿quién me podrá condenar? Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 50. O aquel otro, tras arresto y juicio, fue arrebatado. ¿Quién se preocupa de su causa? Isaías 53. Por eso, no en balde, termina este pasaje del Evangelio con la cobarde huida de los discípulos que le abandonaron. Ahora el Señor Jesús queda desprovisto enteramente de toda ayuda humana. Solo Dios ha de ser su apoyo y fuerza. Hermanos, el proceso del Señor Jesús ante el Sanedrín es importante porque nos revela la verdadera causa por qué los judíos se habían ensañado contra él. Esa causa es su reclamo de divinidad y no ninguna otra. Y la acusación distorsionada de que él iba a destruir el templo para reconstruirlo 3 días después introduce este tema, pues aunque Juan capítulo 2 interpreta esas palabras históricas de Jesús como alusión a su muerte y resurrección, sin embargo, indudablemente, el Señor Jesús con ellas ha querido indicar también que Él vino a poner fin al culto del Antiguo Testamento y cambiar sensiblemente las prácticas e ideas religiosas de Israel. Pero vayamos a Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Hermanos, el templo comprende no solamente el santuario, sino todo el conjunto de edificios sagrados, incluyendo los patios. Aquí se trata del patio de los gentiles, donde los bueyes, las ovejas y las palomas eran víctimas para el sacrificio por el pecado que el pueblo debía ofrecer para purificarse antes de celebrar la Pascua judía, según lo indica Levítico capítulo 2, segunda de Crónicas capítulo 30. Los cambistas suministraban monedas judías para las dádivas del templo de Jerusalén. Los cambistas cambiaban el dinero de los peregrinos, no a moneda judía sagrada, que por cierto no existía, sino simplemente a didracmas. La actitud del Señor Jesús es severa, pero se muestra menos dura hacia los vendedores de palomas. Posiblemente porque las palomas constituyen el sacrificio de los pobres, según lo anuncia Levítico capítulo 12. La acción del Señor Jesús es la protesta de un reformador religioso que corrige con energía los abusos que profanan el templo de Dios. Con esto, hermano que me escuchas, el Señor Jesús no hacía sino continuar la conducta de los antiguos profetas, como lo hizo Jeremías en su capítulo 7. El templo de Jerusalén es la casa de Dios que el Señor Jesús quiere mantener limpia. En los evangelios sinópticos, las palabras del Señor Jesús son una alusión
al profeta Isaías en su capítulo 56, que contempla el templo de Jerusalén en un futuro ideal como casa de oración para todos los pueblos. En el Evangelio de Juan, la palabra dirigida por el Señor Jesús a los vendedores de palomas era una advertencia para no transformar la casa de Dios en casa de comercio. Este acto es también un signo de los tiempos mesiánicos. El profeta Malaquías preveía una purificación acrisolada para el culto levítico del templo de Jerusalén en Malaquías capítulo 3. Pero hay algo más. El anuncio de una víctima nueva. Al arrojar fuera del templo de Jerusalén a los animales destinados a la inmolación, el Señor Jesús significaba que el sacrificio de animales estaba por terminar. El evangelista comenta que los discípulos recordaron lo escrito en el Salmo 69, que dice: el celo de tu casa me devora. Este recuerdo es ya efecto de la acción del Espíritu Santo, que le reveló el sentido profundo de aquel gesto del Señor Jesús. El celo por la casa de su Padre Celestial lo devorará. Es lo que llevará hasta la muerte a él. La acción que el Señor Jesús acaba de hacer revela pretensiones mesiánicas. Más aún, hermano que me escuchas, se presenta como especial enviado de Dios, a quien llama su Padre si está investido de tal autoridad, que presente credenciales. ¿Con qué signo puede legitimar el derecho de purificar el templo de Jerusalén? El que se rehúsa a creer exige siempre ulteriores signos, como lo hicieron los fariseos en Marcos capítulo 8. Pero no se le dará ningún otro signo fuera del signo de Jonás. Los jefes del pueblo exigen un signo como credencial de la autoridad del Señor Jesús. Parece que el Señor Jesús debió pronunciar en alguna ocasión una frase enigmática y con proyección mesiánica sobre la destrucción del santuario y la reconstrucción de uno nuevo. Textos del Antiguo Testamento pudieron servir de base. En efecto, el profeta Ezequiel, en sus capítulos 40 al 46, en visión, anuncia un nuevo templo en Jerusalén. Tobías, en su capítulo 13, hablaba de la nueva tienda y de la Jerusalén maravillosa. Y en ella, la casa de Dios, en su capítulo 14. En los textos sinópticos, es el Señor Jesús quien destruirá el templo de Jerusalén. Así debieron comprender la frase enigmática: los enemigos del Maestro. Antes se hablaba del templo, que comprende todo el edificio, pero ahora se está hablando de santuario, que es la parte del templo reservada y secreta, en donde está el Santo de los Santos, con el Arca de la Alianza. Hermanos, la destrucción del santuario será la muerte del Señor Jesús, cuando desgarrará el velo del Santo de los Santos en Marcos
capítulo 15. En estas perspectivas, hermano que me escuchas, el Señor Jesús debió proclamar que sustituiría el templo de Jerusalén por el templo mesiánico de naturaleza singular y única. La frase "en 3 días" es una locución que de sí indica un corto lapso de tiempo, según lo anuncia Éxodo capítulo 19, Oseas capítulo 2. Hermanos, el Señor Jesús no destruye ni declara abolido, ni sustituye el templo de Jerusalén. En efecto, dice de este santuario, lo haré resurgir. Son los falsos testigos de Marcos capítulo 14, quienes lo hacen decir, yo edificaré otro. El Señor Jesús reedificará precisamente aquel santuario que ellos están destruyendo. Aquí se subraya la unidad entre la antigua y la nueva alianza. La nueva alianza realiza la antigua, al igual que el vino delicioso proviene del agua. El nuevo santuario viene del antiguo. Con estas palabras, hermano que me escuchas, el Señor Jesús responde a la petición de un signo. Este signo será ofrecido en su Pascua. Los 3 días aluden al día de la resurrección de aquel a quien han entregado según Juan capítulo 19. Los judíos arguyen justamente sobre los años de construcción del santuario. 46 años. Ni los judíos, ni los discípulos captaron el sentido profundo de la respuesta del Señor Jesús. El hecho de la resurrección del Señor Jesús y la donación del Espíritu Santo hicieron penetrar en el significado hondo de la acción que había realizado y de la palabra que había proferido. La carne del Cordero enviado por Dios es el nuevo santuario. En él se realiza toda propiciación, se realiza toda purificación y se realiza toda expiación para estar en comunión con Dios. El signo de que tenía autoridad para purificar el templo y anunciar la caducación del culto antiguo sería el hecho de su muerte y de su resurrección. Hermanos, así como el Señor Jesús moriría, pero para resucitar después, glorificado, así también el culto del templo de Jerusalén terminaría para ser sustituido por un nuevo culto, en un nuevo santuario. Esto es, hermano que me escuchas, en adelante, el cuerpo de Jesús reemplazará el templo judío y sus sacrificios en lugar del nuevo templo, y el centro del nuevo culto será Jesús, muerto y resucitado. Hermanos, la palabra del Señor nunca se comprende en el momento en que se dice, sino cuando se cumple. En esta perspectiva, se comprende mejor que el cuerpo de Jesús
Su carne será el tabernáculo del Verbo según Juan capítulo 1. La morada permanente del Espíritu Santo según Juan capítulo 7. El lugar de la gloria de Dios según Juan capítulo 17. De allí el significado de la expresión: el Padre está en mí y yo en el Padre. De Juan capítulo 10. Pero más importa lo que sigue. Caifás, en su función de sumo sacerdote y cabeza oficial del pueblo elegido, le conjura a que diga sin embagues, si es él el Cristo, el Hijo de Dios. Al decir el Señor Jesús que sí, le gritan ¡blasfemia! Y le condenan a muerte. ¿Qué significa esto? El Señor Jesús afirma dos cosas: que es el Mesías o Cristo y que es el Hijo de Dios. ¿Cuál de estas dos es blasfemia? No aquello de pretender ser el Mesías o Cristo, pues eso no estaba prohibido en ninguna parte. De hecho, por testimonio del propio Sanedrín, en Hechos capítulo 5, sabemos de que en ese mismo tiempo ha habido varias personas que reclamaban ser Mesías y nunca fueron intervenidos por la ley mosaica, ni menos condenados por el Sanedrín. Luego, en eso no hay ninguna blasfemia. La blasfemia, por tanto, ha de estar en eso de ser hijo de Dios. Pero esta expresión puede usarse en dos sentidos: en sentido literal y en sentido figurativo y metafórico. Ahora bien, en sentido figurativo, era aplicada ya en el Antiguo Testamento a meros seres humanos, para decir que eran muy protegidos y particularmente amados por Dios. Por ejemplo, el rey Salomón en 2 Samuel capítulo 7, o todos los creyentes en el Salmo 29. Aún nosotros, los cristianos creyentes, nos llamamos hijos de Dios, sin incurrir en blasfemia. Lo pueden ver en Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 3. Luego, si el Señor Jesús hubiese usado el término en ese sentido figurativo, tampoco habría incurrido en blasfemia. Pero si la usa en sentido literal, entonces cambia la cosa. Pues, si en sentido literal se llama hijo de Dios, pretende ser Dios de Dios y luz de luz, coeterno con el Padre Celestial, coigual a Él en divinidad. Y eso es lo que Jesús pretendía. Los judíos lo entendían perfectamente bien. Por eso decían ante Pilato: según nuestra ley, Él debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. En Juan capítulo 19. Ahora bien, hermano que me escuchas, a no ser que uno pueda probar que tal reclamo en efecto es cierto, es una blasfemia de las más terribles pretender ser igual a Dios, como Jesús lo pretendía en Juan capítulo 5. Y tal blasfemia era castigable con la muerte según la ley mosaica.
Pues dice, quien blasfeme el nombre de Dios será muerto. Toda la comunidad lo lapidará, sea forastero o nativo. Si blasfema el nombre, morirá. Lo dice Levítico capítulo 24. Y esta es la ley mosaica que ahora invocan los judíos para condenar al Señor Jesús a muerte. Tanto más triunfal, sin embargo, es la respuesta del Señor Jesús cuando dice, me veréis sentado a la derecha de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Estas son dos citas del Antiguo Testamento. La primera está en el Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo venga, hasta que yo ponga a tus enemigos por escabel debajo de tus pies. Y la otra está en Daniel capítulo 7, cuando habla del Hijo del Hombre, que entra glorioso en su reinado sobre cielo y tierra. Fe triunfadora del Señor Jesús en medio del aparente fracaso. Esta es nuestra victoria sobre el mundo, nuestra fe, lo anuncia 1 Juan, capítulo 5. El pasaje de las 3 negaciones de Pedro y su conversión humilde está descrito para contrastarlo con la desesperación impenitente de Judas Iscariote. Al presenciar las 3 negaciones de Pedro, no podemos menos que pensar en la amenaza del Señor Jesús. El que me niegue ante los hombres, también yo le negaré ante mi Padre Celestial. Lo dice en Mateo capítulo 10. ¿Cómo se entiende que el Señor Jesús, en este caso, no ejecuta tan terrible amenaza? La respuesta está en el humilde arrepentimiento y la penitencia del apóstol Pedro. Pues aunque la palabra de Dios es muy fuerte, más fuerte aún es la penitencia del pecador. Según lo que el Señor mismo dijera, yo no quiero la muerte del pecador, sino más bien que se convierta y viva. Lo dice en Ezequiel capítulo 33. Pero vayamos a Mateo capítulo 26, versículos 36 a 35. Hermanos, el apóstol San Mateo señala lo costoso que resultaba a Cristo en cuanto hombre la aceptación de los sufrimientos que le iban a sobrevenir y cómo mediante la oración se identifica con la voluntad del Padre Celestial. Esta plegaria es modelo para la oración del creyente. Toda pretensión de quien comienza la oración y que no se te olvide esto, que importa mucho. Ha de ser trabajar y determinarse y disponerse con cuantas diligencias pueda hacer su voluntad conformar con la de Dios. Nos lo dice Santa Teresita del Niño Jesús. En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús experimenta el deseo natural al hombre de escapar de la muerte. Ya en otra ocasión había dicho, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, en Juan capítulo 12. Pero el Señor Jesús se somete a la voluntad del Padre Celestial. Él mismo nos enseñó en el Padre Nuestro cuando dice, hágase tu voluntad, en Mateo capítulo 6.
El Señor Jesús, ante el Sanedrín, es acusado falsamente. Después se le incrimina con una frase sacada de contexto, cuando los testigos falsos dijeron: este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días reedificarlo. Ante estas ofrendas, el Señor Jesús calla. Su confesión mesiánica le vale inculpación de blasfemo, la condena a muerte y las burlas de los criados. En una progresión, el perjurio del apóstol Pedro llega como una última ofensa al Señor Jesús. Pero después, el apóstol Pedro se arrepiente y es perdonado. Ya la pregunta del sumo sacerdote Caifás, cuando le dice: te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús le contesta: tú lo has dicho, pero les digo, a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. En ese instante supremo, el Señor Jesús reconoce abiertamente que Él es el Mesías. El Señor Jesús se identifica con el Hijo del Hombre que anuncia el profeta Daniel en su capítulo 7, que dice que vendrá sobre las nubes del cielo y Dios le dará todos los poderes del mundo y su reino no tendrá fin. Y también el Señor Jesús se identifica como el Señor que habla el Salmo 110, que dice: oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Según Caifás, esta profesión de un rango divino es la blasfemia decisiva. El Señor Jesús es reo de muerte. El Señor Jesús había anunciado al apóstol San Pedro que le negaría. Es importante considerar que el príncipe de los apóstoles fue fiel a Cristo por su contrición. El bienaventurado Pedro, cuando derramó lágrimas amargas, se arrepintió de haber negado al Señor y siguió siendo apóstol, nos dice San Agustín. Por fin, vamos ahora al capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, versículos 1 al 10, donde dice: llegada la mañana, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo decidieron condenar a muerte al Señor Jesús. Después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Tiró las monedas en el santuario, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes cogieron la moneda de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Después de liberar, decidieron comprar con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura
para los forasteros. Por eso, aquel campo se llamó campo de sangre, hasta el día de hoy. Así se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Se retiró y se fue y se ahorcó. Esta es la primera muerte que el Evangelio narra. Seguirá luego la del Señor Jesús. Judas Iscariote tenía su propia culpa. Jesús expía las culpas de todos. La muerte del culpable se entrelaza con la del inocente. El mismo pecado provoca la muerte tanto de los injustos como la del justo. Es el episodio más trágico del Evangelio. Ciertamente para Judas Iscariote, que se suicida, pero aún más para el Señor Jesús, que lo ama y entrega su vida por él. Habían estado juntos varios años, sin lograr abrir brecha en el corazón del amigo. Al ver el resultado de su acción, el traidor se encuentra ante la alternativa del apóstol Pedro: o aceptar el perdón o pagar la propia culpa. Escoge la segunda. Judas Iscariote no se ha equivocado y ahora paga. En él vemos una dignidad, pero es diabólica. Lo separa de la vida y lo lleva a la muerte. Ignora otra dignidad mucho más grande, la de vivir del amor gratuito de Dios. Hermanos, el Evangelio es salvación y la salvación supone la perdición. La buena noticia es que nuestra culpa no se ha de expiar. En ella y por ella se nos concede la gracia de un amor sin condiciones. El suicidio es el último acto que manifiesta este mal, que está en todos. La autojustificación, Judas Iscariote, está trastornado por lo que ha hecho. Ha traicionado al Señor Jesús. Pero también el Señor Jesús está perturbado. Aquel por quien entrega su vida, se la quita a sí mismo. El drama de Judas Iscariote toca la profundidad del hombre y del abismo de Dios. Nos preguntamos con inquietud si el traidor se salvó y qué logró hacer Dios con él. ¿Y qué logró hacer Dios con él? En él nos vemos a nosotros mismos. La condenación es acusarse y espiar, sin salir de sí mismos. El que se mira solo a sí mismo ve necesariamente el infierno. Solo ante un amor absoluto hacia nosotros podemos reconocer el pecado como lugar de la gracia. Es la salida del infierno. El verdadero pecado de Judas Iscariote no fue el de haber traicionado, sino el de querer pagar su error. No su error, sino su voluntad de expiarlo. Este es su peor mal. Expiar la culpa y no aceptar el perdón. Es el pecado radical del que se queda centrado sobre sí mismo. Es el mal del mundo, del
del que cada uno de nosotros tiene su cuota de participación, consiste en el rechazo de ser amados gratuitamente, principio de toda violencia sobre sí mismo y sobre los otros. Este rechazo se debe a la mentira antigua y homicida que nos ha dibujado un Dios justo y tremendo, del cual hay que huir. Esta mentira ha dado muerte en nosotros a Dios Padre y a nosotros mismos como hijos, falseando toda relación con los hermanos. Hermanos, solo la cruz devuelve a Dios su verdadero rostro de Padre Celestial y a nosotros el de hijos. Desdemoniza a Dios y al hombre. La muerte de Judas Iscariote, descrita como el fin del impío, es la misma de Agitofel, que traicionó al rey David en 2 Samuel capítulo 17. En Hechos capítulo 1, está representada como una acción de precipitar y no abrirse en dos, como está en Sabiduría capítulo 4. Imagen poderosa de lo que vivió Judas Iscariote. El trozo representa al Señor Jesús cuando es entregado a Pilato para que lo condene a muerte. Judas Iscariote, acosado por el remordimiento, devuelve el dinero y se ahorca. El precio de la sangre inocente sirve para comprar un campo donde los extranjeros puedan encontrar el descanso en la tierra prometida. Existe un gran misterio en este relato. En la primera parte, la condena del Señor Jesús a muerte provoca en Judas Iscariote el gesto que lo lleva al sepulcro. En la segunda parte, el precio de su traición da descanso en la tierra prometida a todos, al menos después de la muerte, incluso a los extranjeros. Hermanos, el Señor Jesús es el inocente, entregado por todos a la muerte, convertido en maldición y pecado, como lo anuncia Gálatas capítulo 3, 2 Corintios capítulo 5. Traspasado por nuestros delitos, aplastado por nuestras iniquidades, carga sobre sí el pecado de las multitudes e intercede por los pecadores, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 53. La iglesia reconoce en sí misma el pecado de Judas Iscariote y, ante la muerte del justo, acepta vivir de su perdón. Y el versículo 1 se lee: llegada la madrugada. La reunión nocturna fue una instructoria informal. ¿Es ilícito hacer un juicio de noche? Por la mañana se ejecuta la decisión que maduró en la noche. Y el versículo 2 se lee: después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Hermanos, el Señor Jesús es atado, es llevado y es entregado. El cuerpo del Hijo de Dios, don del Padre Celestial y de los creyentes, pasa de una mano a otra. Solo a Pilato, el gobernador pagano, se le reconoce el derecho de condenar a muerte. Y lo hará, llevando a cumplimiento lo que todos querían. El pecado y la gracia nos mancomuna a todos sin distinción. Y el versículo 3 se lee: Judas, al que lo entregó,
Ahora se siguen las vicisitudes de Judas Iscariote, el discípulo que fue el primero en entregar el don que había recibido. Seguimos leyendo el versículo. Viendo que Jesús había sido condenado, Judas Iscariote no quería la muerte del Señor Jesús, o al menos ahora ya no la quiere. Esperaba, tal vez, como el apóstol Pedro, un final diferente. O bien, al ver el mal que ha cometido, quisiera no haberlo cometido. El que comete el mal se da cuenta siempre después de que no era realmente lo que quería. Seguimos leyendo el versículo. Acosado por el remordimiento. Hermanos, Judas Iscariote siente remordimiento y angustia por su acción. El sentimiento de culpa lo invade y lo atormenta. Se mira a sí mismo y mira su propio error. Todavía no ve al Señor en la cruz ni su amor. No se ha convertido a Él que perdona, sino que está pervertido por el propio mal que no perdona. El diablo se llama también Satanás. Aparta del bien y acusa del mal, clavando en él al culpable. El llanto amargo del apóstol Pedro puede tener como resultado también el gesto de Judas Iscariote. Antes de la cruz, todavía no podemos mirar a aquel a quien hemos traspasado y recibir de él el espíritu de la gracia y de la consolación. Lo anuncia Zacarías capítulo 12, Juan capítulo 19. El sentimiento de culpa es necesario para quien comete el mal. Le hace comprender que se ha causado un mal, pero se convierte en una trampa mortal para el que no sale de allí mediante la aceptación del perdón. Seguimos leyendo el versículo. Devolvió las 30 monedas de plata. La ganancia del pecado, cuando éste se ha consumado, es despreciable. Incluso a los hijos del autor, a los ojos del autor, a la ilusión de un bien prometido, le sigue la desilusión y la desesperación del engaño que se ha descubierto. Y en el versículo 4 se lee, pequé. Hermanos, Judas Iscariote confiesa su pecado. Ha derramado sangre inocente, como Caín y los hermanos de José. Reconoce que su violencia injusta la paga el justo. Arrepentirse del mal, sentir remordimiento, reparar y confesar el pecado, no basta. De allí se abre un doble camino, el de la desesperación que lleva a la muerte, o el del perdón que lleva a la salvación. Seguimos leyendo el versículo. ¿A nosotros qué? Tú verás. Hermanos, en lugar de dirigirse al inocente que perdona, Judas Iscariote se dirige a sí mismo y a los que son como él. Entre los pecadores hay solidaridad, pero solo al sembrar el mal. Cuando se reconoce el fruto amargo, cada uno está tremendamente solo
está entregado a la propia conciencia, que es un verdugo que no perdona. No le queda más que la muerte en el corazón, hasta cuando se dirige a aquel a quien ha traspasado. Dentro de poco también Judas Iscariote lo verá, cuando haya bajado con él a los infiernos. Y en el versículo 5 se lee: tiró las monedas en el santuario. Estas monedas son las protagonistas del trozo, son el estipendio sangriento del pecado, son también el precio del rescate, del cual se dará una interpretación elaborada. Seguimos leyendo el versículo. Se fue y se ahorcó. Hermanos, Judas Iscariote, solo con su culpa, no tiene otro camino sino la expiación. Existen muchos modos de suicidarse, tantos cuantos son los males que cometemos a nosotros y a los otros. Se puede salir de ellos solamente pasando de nuestra expiación al perdón del otro. Entonces, hermano que me escuchas, en lugar de alejarnos, nos acercamos, aunque sea de lejos. Lo anuncia Mateo capítulo 26. A aquel que está siempre con nosotros, hasta convertirse para nosotros en pecado, en culpa y expiación. Y el versículo 6 se lee: no es lícito. También en los laquer había verdugos crueles que no habrían tolerado una ofensa contra un perro. La máxima injusticia puede convivir con apariencias de conciencia delicada. Un residuo de piedad emerge también en la expansión de la impiedad, pero en general sirve solamente como cobertura. Y el versículo 7 se lee: compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Hermanos, el profeta Jeremías compró un campo como señal del retorno del exilio de la tierra prometida, en Jeremías capítulo 32. El precio de la sangre da descanso en la tierra también a los extranjeros. También ellos, como Abraham, tienen finalmente una porción de la tierra prometida, como lo anuncia Génesis capítulo 23, donde pueden sembrar su cuerpo. Ahora ya no son extranjeros. La sangre del Hijo inocente hace caer el muro de la enemistad que separaba a los hermanos desde siempre. Renueva a todos sus creyentes que habían sido reducidos a pedazos. En Él, hermano que me escuchas, todos podemos presentarnos al Padre Celestial con un solo Espíritu Santo para formar parte de su familia. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 2. Y el versículo 8 se lee: campo de sangre. El campo del alfarero se convertirá en campo de sangre. El campo de todas las vasijas quebradas por sus culpas se convertirá en el campo de la sangre inocente, donde el Señor todo lo hace nuevo y cada uno vuelve a encontrar, al menos en su muerte, la bendición de la tierra prometida. Y el versículo 9 se lee: oráculo del profeta Jeremías. En realidad, la cita que sigue es de Zacarías capítulo 11. El apóstol Mateo habla de Jeremías
para aludir indirectamente a lo que él dijo acerca del campo y del alfarero. Seguimos leyendo el versículo. Tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio. Hermanos, con los cánticos del siervo de Yahvé, sirve de trasfondo al relato de la pasión. El profeta, desilusionado de su misión de pastor, dice al pueblo: no os apacentaré más. La que tenga que morir, que muera. La que tenga que desaparecer, que desaparezca. Y las que queden, que se coman unos a otras. Después de esta autodespedida, pide su paga de profeta, que el Señor le ordena tirar en el templo. Se trata de 30 piezas de plata. El texto de Zacarías habla de la ruptura de la alianza con todos los pueblos. Lo anuncia Zacarías capítulo 11, que se ha reunido contra el Mesías. El precio de su sangre procurará a todos la tierra prometida y establecerá la nueva alianza para todos nosotros los creyentes, como lo anuncia Mateo, capítulo 26. Y el versículo 10 se lee: según lo que me ordenó el Señor. Es una alusión a Éxodo capítulo 9, donde se habla del endurecimiento del faraón, que llevará a Israel a la Pascua judía y al Éxodo. Con estas diferentes alusiones escrutilísticas, el apóstol Mateo elabora una teología del precio de la sangre como salvación y esperanza para todos los creyentes. Pero vayamos a Mateo capítulo 27, versículos 11 al 26, donde se lee: Jesús compareció ante el procurador, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: si tú lo dices. Pero no respondió nada a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Pilato le dijo: ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero nada respondió, hasta el punto que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso al que ellos quisieran. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó a todos los que estaban allí: ¿a quién queréis que os deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Estando en el tribunal, su mujer mandó a decirle: no resuelvas nada contra ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de él. Pero los sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a pedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrante lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo
que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Todo es posible para ti. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.